Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Juan Álvaro Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio bíblico. En este caso estamos en el libro de los Proverbios, Proverbios 2. Pero como siempre invocamos el Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, danos el don prometido del Espíritu Santo, que venga en nuestra ayuda, porque sin Él no podemos penetrar la profundidad de tus designios para cada uno de nosotros. Ven con poder, Espíritu Santo de Dios, y úngenos y ábrenos el corazón, el entendimiento, el oído, el espíritu, el poder de la santa palabra de Dios. Que esta venga a nosotros como María y se haga vida y así nos ayude a construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Cristo el Señor. Amén. Pues queridos hermanos, en Proverbios 2 es una unidad en sí misma. Es un poema alfabético. Es una oración única que consta de 22 versículos que coinciden en el número de letras en el alfabeto hebreo. Esto es con toda probabilidad para sugerir su integridad, cómo abarca todo el alfabeto, como todo el conocimiento, pudiéramos decir, lo encontramos reflejado acá. Vamos a ver del 1 al 5, Proverbios 2. Hijo mío, si acoges mis palabras y guardas mis preceptos, prestando oído a la sabiduría, inclinando tu corazón a la prudencia, si invocas el discernimiento y apelas a la prudencia, si la procuras como la plata y la buscas como a los tesoros, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. En el primer capítulo que vimos, Salomón comenzó a hablarle a su hijo, instruyéndole en los caminos de la sabiduría del rey sabio. Aquí continúa la enseñanza apelando a su hijo a recibir sus palabras y guardar los mandamientos que él le va a dar, que definitivamente vienen de Dios. Y hermano, es que la sabiduría nunca puede ser beneficiosa si no se recibe y si no se guarda. Así de simple. Puedes leerte todos los proverbios, sabiduría, eclesiástico, puedes estudiar los libros más sabios del mundo, pero primero tienes que recibirla. ¿Qué es lo que quiere decir recibirla? No es simplemente leerla, aceptarla, meterte dentro de ella, entenderla y después guardarla en nuestro archivo espiritual, guardar esa sabiduría, aunque no recuerdes las palabras, como te dije en el capítulo anterior, atesorarlas ahí, que de ahí el Señor va a sacar cuando necesite lo que sea adecuado para la ocasión. La búsqueda, que a veces buscar lo extenúa a uno, es el punto de partida, es la palabra de Dios, es la revelación. Eso es la revelación de Dios, es lo fundamental en esta partida. Ahora, ¿qué cosa es lo segundo, lo práctico? Son los mandamientos, porque de nada hace si encuentras a Dios y no sigues sus mandamientos. Entonces, si es el mandamiento de Dios, Dios tiene que tener un propósito. Dios no te da un mandamiento de especulación libre, no te da un mandamiento para que cada cual interprete lo que desea. Dios tiene una palabra que quiere revelar específicamente y que tú debes explorar y que tú debes de guardar para en el momento que sea necesario, pues sacarla, aceptar. La palabra aceptar aquí en este caso es paralelo con acumular, atesorar. O sea, aceptar es recibir, acumular es atesorar. Es una cifra que implica que la mayoría de la enseñanza, y oigan, esto es muy importante, no se utiliza de inmediato. Lo voy a repetir. La mayoría de la enseñanza, esto cualquiera,
no se puede utilizar de inmediato. No, se lo digo a las personas cuando doy la charla de la Eucaristía, que está complicada porque soy de conceptos que nunca habían oído anteriormente del mundo hebreo. Digo, no traten de entender inmediatamente lo que les estoy diciendo, porque es totalmente imposible. A mí me ha llevado 20 o 30 años para poder dar la clase sin llevar notas, sin llevar nada. Es imposible. No se puede utilizar de inmediato, pero va a pasar un poco de tiempo para que esta educación, este atesoramiento que has recibido, si lo recibes y lo guardes, empiece a dar frutos. La intención del Señor es que tú y yo hagamos nuestra la sabiduría de Él. Y para eso nos ha dejado las dos grandes armas, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Las dos cosas tienen que ir unidas, no se puede haber sabiduría si no hay palabra de Dios y Espíritu Santo. Palabra de Dios porque es lo que nos ha revelado. Espíritu Santo porque es lo que nos va a hacer entender realmente lo que el Señor ha revelado. Y sigue diciendo que en que hemos leído, que el que tiene la instrucción de su deber, lo que tenemos que hacer, no solo debe estar en la Biblia, debe estar en nuestro espíritu, no estar en nuestra memoria, en nuestra cabeza, atesorarlo en el espíritu. Un amigo mío decía que la salvación tiene un pie de largo, es pasar lo que tienes aquí para aquí, un pie. No puedes dejarlo aquí. Lo que atesoras aquí tienes que pasarlo al corazón. Y eso es lo que va a ser la vida espiritual, lo que vas a hacer tratando de recibir la verdadera sabiduría. Dice que si inclinas tu corazón a la prudencia, esto implica un esfuerzo. El corazón no debe ser aplicado a la comprensión. Para la comprensión, para eso para comprender tenemos el cerebro. El corazón es para aplicar lo que hemos entendido. Cuando el corazón, estoy hablando en el sentido que le damos actualmente al corazón en la Biblia, que decía las entrañas, es la parte donde tú atesoras, esa parte del espíritu que no es la inteligencia, que es donde tú atesoras el conocimiento de Dios. El corazón debe ser aplicado a la comprensión de lo que tú recibiste. Esto no es algo que sucede por accidente. Esto es un don del Espíritu Santo al espíritu de uno. En estos versículos Salomón descubrió muchas maneras en que debemos buscar la sabiduría. Y se lo diré unas pocas palabras. Primero, recibir. Tienes que recibir la palabra de Dios. Segundo, atesorar. Tienen que guardarla en la memoria. Tercero, inclinar, aceptarla, hacer la vida, llevarla al corazón. Después, aplicarla. Después que la reciben en el corazón, aplicarla. Después, clamar, levantar la voz, proclamar la sabiduría. Y después volvemos al punto cero, buscar más sabiduría. La sabiduría nunca se te da de una sola vez. La sabiduría, siempre el Señor nos está dando sabiduría momento a momento. Aquel que busca la sabiduría de esta forma, querido hermano, no va a ser jamás defraudado. Pero esta búsqueda tiene que ser seria, y las búsquedas serias pueden ser extenuantes, no pueden cansar. Lo que sí pueden estar seguros es que el camino de la sabiduría nunca se le revela a la gente frívola, a la gente necia. No se les revela. No tienen capacidad ni para recibir, que es el primer paso, ni para atesorar, ni para inclinar, ni para aplicar, menos para aclamar y menos para buscar. Porque generalmente los frívolos o los necios piensan que la sabiduría no es necesaria como se plantea, o ya la tienen ya de sobra. Tiene que haber disposición, tiene que haber deseo de saber.
Estas son cosas para nosotros poder adquirir esta sabiduría. Y también le dice que inclina el corazón a la prudencia, la atención del cuerpo, la intención de la mente, la retención de la memoria, son verdaderamente indispensables para todo aquel que busca la sabiduría. Ahora, si te pasa con a mí que tienes mala memoria, deja que el Espíritu Santo supla entonces tu mala memoria. No dejemos que nos limite la mala memoria, porque yo tengo una mala memoria pésima. Créanlo o no, y no lo digo por humildad, lo digo porque los que me lo rodean lo saben. Nos dice que busquemos la sabiduría como la plata. Se refiere a la plata cuando la buscan los mineros, no cuando ya está fundida y la vas a comprar. Cuando tú ves, y por lo que se veían en los antiguos videos de la búsqueda de oro y plata en California a finales del 1800, cómo iban los mineros con esa ansia en los ríos buscando plata y buscando oro. Nos dice Salomón, si la buscas con esa ansia, como aquellos buscadores de oro y plata, que tienen que pasar, tienen que ser pacientes, hermano. Si ustedes fíjense en esas películas antiguas, tienen que andar con una especie de tela metálica, de especie para colar. Tienes que estar horas y horas sacudiendo, horas y horas buscando entre aquella cantidad de piedras. A veces encuentras una piedrecita que valga algo para al final tener algo de algún valor. Así tenemos que buscar la sabiduría para la salvación de las almas, del alma. Entonces, cuando nos dice el sabio, entonces es cuando vas a entender el temor de Dios. Salomón estableció desde el principio el temor del Señor, que proviene del conocimiento y la sabiduría. Proverbios 1:7. Aquí el Señor nos enseña que sin el esfuerzo de buscar sabiduría, hermanos, fallamos en nuestro temor del Señor y fallamos en el conocimiento de Dios. En resumen, pudiéramos decir que el conocimiento de Dios se refiere a la intimidad personal de nuestra alma con Él. Esta intimidad personal de nuestra alma con Él, querido hermano, se realiza a través de la obediencia. Y para eso necesitamos la sabiduría. Ahora el versículo 6 y 9, y dice así: porque el Señor da la sabiduría de su boca y el saber y la discreción. Él reserva destreza a los rectos, es escudo para quienes andan con integridad, protege las sendas del derecho y guarda el camino de sus fieles. Esto explica por qué el temor del Señor es el fundamento de la sabiduría. Y no solo es el fundamento de la sabiduría, es un aspecto esencial de la búsqueda de la sabiduría. Querido hermano, la verdadera sabiduría se encuentra en Dios y Él es el único que la da. Lo dijimos la semana pasada. Tú puedes adquirir conocimientos tremendos. Tu esfuerzo físico puede llegar a tener unos conocimientos que rebasen más allá de la media, que seas un prodigio de conocimiento, pero eso no te da sabiduría. La sabiduría la da Dios. Y la forma más significativa en que el Señor da la sabiduría proviene de la palabra de su boca, nos dice aquí el sabio. La palabra que sale de la boca de Dios, que es Cristo, revela el conocimiento, revela la inteligencia. En esta palabra de Dios Él almacena la sabiduría, pudiéramos decir, sana, recta, que necesita una persona que quiere hoy en día formar una conciencia acorde con la voluntad de Dios. Que por cierto vas a ir en contracorriente de la voluntad del mundo. Porque se me olvida las palabras de Benedicto XVI, decía: la palabra de Dios es nadar contracorriente. Y él decía después: y a mí se me da muy bien nadar contracorriente.
Ese fue nuestro gran Benedicto y una gran enseñanza. A mí nunca se me ha olvidado esa palabra. Hoy en día, queridos hermanos, la sabiduría de Dios es nadar contra corriente. Y yo digo como Benedicto, a mí se me da perfectamente bien el nadar en contra de la corriente. Para eso llevo desde la época de muchachos en el comunismo en Cuba entrenándome a nadar contra corriente. Dios no solo nos da sabiduría en su santa palabra, el Señor trabaja activamente a través del Espíritu Santo para defender, para proteger, para preservar a aquellos que andan seriamente buscando la sabiduría. El sentido de todo esto que necesitamos tener esta defensa de Dios para obtener este entendimiento necesario de Él. Queridos hermanos, hoy en día, y siempre lo ha habido, pero hoy más que nunca con los medios de comunicación, hay tantas ideas erróneas, hay tantas ideas falsas, hay tantas ideas que están forjadas con la perversidad de la mentira, que hoy más que nunca tenemos que aferrarnos a lo que es verdadero y a lo que es sabio y defenderlo contra lo que es falso y contra lo que es necio. Cuánta necedad en los medios de comunicación, y lo que más me angustia es que cuántos católicos se creen esa necedad, sin necesidad de sabiduría es lo que es la necedad. ¿Cuántas personas, yo digo, cómo un católico que por lo menos tenga el concepto básico de la iglesia puede venir con estas tonterías puestas en el internet? Y tú te das cuenta que eso no es la forma de hablar, no es la forma de pensar, no es la voluntad de Dios, no es lo que la iglesia en 2000 años ha hecho y predicado. Que tenemos que dejarnos enseñar de Dios, queridos hermanos. Pero como dijimos al principio, para dejarnos enseñar de Dios tenemos que aprender a hacer silencio. Silencio en su presencia. Porque eres un caballero, Él no habla mientras tú hablas. Tenemos que aprender a hacer silencio. Tenemos que aprender a quitar la bulla interior que tenemos. Porque la bulla interior es peor que la bulla exterior. Y se los dije la semana pasada y se los digo, no es fácil. A mí me es muy difícil quitarme la bulla interior. Tengo que hacer un gran esfuerzo para lograr un pequeño momento sin bulla interior. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que seguirlo probando y probando porque el hombre se capacita en la práctica. Dice que todo buen camino, el camino que dice en hebreo magal, quiere decir la pista por donde puede transitar un carruaje, mientras que la tierra suave, las ruedas del coche, del carro, presionan este camino y otros lo pueden seguir. Estamos hablando en aquella época que se abrían surcos y esos surcos son los que hacían los caminos en esta época. O sea, uno venía con estos carruajes, la tierra era suave, no era desierto, y dejaba las huellas, ya otro que venía detrás seguía esta huella y el otro, y así se formaba un camino en aquel momento. Esto es lo que nos dice el Señor a través de este libro de Proverbios. Tenemos que ir haciendo nosotros ese camino para que otros puedan seguirlo detrás. Tenemos que dar huellas de sabiduría para que otros puedan seguirlo. Vamos a ver el 10 y el 11 y dice así: porque la sabiduría vendrá a tu corazón y el saber deleitará tu alma. La sagacidad te guardará, la prudencia te protegerá. Salomón mencionó la idea de protección como muy relevante en cuanto a la sabiduría. Lo vemos ahora en versículos 7 y 8. Ahora él explica algo que sucede cuando tenemos sabiduría, cuando valoramos el conocimiento de Dios. Estos versículos 10 y 11 afirman que la sabiduría proporciona placer y la sabiduría da seguridad en la vida. Mira tú qué interesante. La sabiduría de Dios nos da placer y nos da seguridad en el caminar por la vida.
O sea que mientras más sabiduría se adquiere, más se desea, más sabiduría se desea y más se disfruta esta sabiduría. La sabiduría de la protección impide que el que la sigue tome decisiones que luego lo único que le va a traer son arrepentimiento. Y dice también que la ciencia es grata al alma. La alegría espiritual mortifica al pecado. Eso no tenga la menor duda. Es como probar algo que tú deseas que es muy delicado de comer. Después las otras cosas te saben burda. El placer es estar en los caminos de Dios. En el camino de Dios los hombres liberan sus almas y le liberan en Dios. Y Dios es la fuente de todo bien. Por lo tanto, cuando uno encuentra la fuente de todo bien, aborrece lo que es insensato, aborrece el pecado. Necesitamos la protección de Dios para obtener la sabiduría. De eso no tengas duda. Pero al mismo tiempo que necesitamos esta protección de Dios para obtener la sabiduría, esa sabiduría también nos protege a nosotros. Esa sabiduría también nos guarda a nosotros de dar malos pasos, del alejamiento de Dios. Ahora el versículo 12 al 15, y dice así: te librará del mal camino, de los hombres que propagan falsedades, que dejan las sendas rectas para andar por caminos tenebrosos, que se gozan obrando el mal y se alegran con perversas falsedades, cuyas sendas son retorcidas y aberrantes sus senderos. La sabiduría nos impedirá seguir el camino del malvado. La sabiduría nos va a impedir asociarnos con gente perversa. Querido hermano, voy a repetir, hoy en día esto es imprescindible en nuestra vida. Nuestra naturaleza caída, que aunque estamos hechos criaturas nuevas por la regeneración del bautismo, donde recibimos de nuevo la gracia perdida, sigue estando dañada con lo que llamamos la concupiscencia. Es el daño que se hace cuando estamos 9, 10, 11, 12 meses desde que nos gestan hasta que nos bautizan. Ese tiempo que estamos sin la gracia deja en nosotros unas consecuencias que la gracia nos ayuda a superarla. Pero si no la superamos con la gracia, se llama la concupiscencia, que es lo que muchas veces que estás vigilando, porque enseguida se te sale lo que yo digo, el animal. Y es como decía San Pablo: ¿por qué sabiendo que lo que tengo que hacer que agrada a Dios, termino haciendo lo que sé que no debo y que le desagrada? Esa es la concupiscencia dentro de nosotros. Y esta concupiscencia nos arrastra a las cosas malas, a las cosas perversas. La sabiduría nos protege en ese camino. La naturaleza, esta caída de nosotros, no solo se siente atraída por lo que es malo, se regocija y le gusta eso. La vergüenza se deja a un lado, entonces se celebra como bueno lo que es malo, como se celebra lo que es malo como es bueno, como estamos viendo nosotros en estos días. Y lo que es bueno se ridiculiza y se pone como dañino. Esa es la celebración de la perversidad, que es lo que estamos viendo nosotros hoy. No ha sido exclusiva de este tiempo. El problema es que este tiempo tiene los medios de comunicación, y lo que la perversidad antes habitaba en algunos pequeños grupos, ahora es el dominio mundial. Está el acceso de cualquiera. Eso es lo que ha magnificado el mal. No es que antes no haya existido el mal, siempre ha existido el mismo mal, ahora está magnificado, porque este mal sabe proponerse muy bien y puede llegar, así como la palabra de Dios por los medios puede llegar a todos los lados, la palabra del mal puede llegar a todos los lados. Y hace un paralelismo, el paralelismo exterior de la alegría interior expresa a gritos su alegría, pero también las cosas obscenas, las cosas groseras
que la gente lleva adentro le expresa también a gritos, igual que el que expresa el bien. Por eso tenemos que estar llenos de sabiduría y tenemos, como decíamos al principio, tenemos que clamar, tenemos que expresar esa sabiduría. Vamos al 16 al 22 y dice así: te librará de la mujer ajena, de la extranjera que seduce con palabras suaves, que dejó al esposo de la juventud y olvidó la alianza de Dios. Su casa se ha inclinado hacia la muerte y sus senderos hacia el mundo de los muertos. Cuando entran allí, no retornan ni alcanzan las sendas de la vida. Por eso anda por el camino de los buenos y guardas las sendas de los justos, pues los rectos habitarán la tierra y los íntegros en ella permanecerán, pero los malvados serán extirpados de la tierra y los traidores arrancados de ella. Así termina este segundo capítulo. Salomón especialmente le habla a su hijo, eso lo vimos ya de 1 Proverbios 2, quien en ese momento podía ser fácilmente engañado y atrapado por mujeres inmorales de la corte, sobre todo por mujeres extranjeras. ¿Cuál era el problema con las mujeres extranjeras? Que con ellas traían sus dioses paganos. Y como siempre la mujer es la que ha llevado la palabra, los hombres tontos caímos detrás de los dioses. El mismo Salomón llegó a caer, el que habla de tanta sabiduría. Porque desde el principio la mujer siempre ha llevado un rol de líder. Quien piensa que la mujer no es el líder es un tonto de capirote que más vale que coja sabiduría. Yo siempre digo, y la gente se ríe, que con ese cuento del sexo débil nos han engañado desde la manzana hasta ahora. Y en la corte, a pesar de su sabiduría en los últimos años de su vida, Salomón se rodeó de muchas mujeres extranjeras y trajeron sus dioses. Eso fue lo que trajo la desgracia a esta familia de Salomón. ¿Y cuál era el problema principal? Que estas mujeres paganas no tenían ni la moral ni la sabiduría del Dios de Israel. La mayoría de los cultos de estos dioses eran cultos de la fecundidad que terminaban en orgías, en aberraciones y hasta en ofrendas humanas. Ahí es donde estaba el gran problema. La sabiduría de la Biblia es más sofisticada que gran parte del pensamiento popular del mundo de hoy, del mundo que nos rodea. Hoy existe, pon el televisor y lo ves, ver las cosas sin matices, sin matices. Esto es blanco y esto es negro, es fulano malo, fulano bueno. Por fulano piensa tal cosa, por lo tanto es bueno, fulano piensa tal cosa, por lo tanto es totalmente malo. Esa es la visión de las sectas. La secta es que ellos confunden el ser humano íntegro con lo que piensa. Si piensa diferente de mí, es malo. Este es el problema que nosotros tenemos hoy. La Biblia nos dice, y es una paradoja, que en el mundo espiritual sí es blanco y negro. Estás en pecado o estás en gracia. No hay nadie que esté medio en gracia. Pero en nuestras relaciones, en el mundo de Dios con los hombres, hay matices. Hay matices que es donde tenemos nosotros que ver qué podemos sacar bueno de ese matiz. Si hay más claridad, si hay más oscuridad. No descartar algo porque no sea blanco o no sea negro. Eso es lo que en el mundo de Dios, la sabiduría de Dios nos habla de esto. Y nos habla de seguir, el kit de todo esto. Es conocer la voluntad de Dios. Es por eso que como no había otro medio de preservar esta integridad de la fe para obtener la sabiduría y la obediencia a Dios en Israel, tenían prohibido tener relaciones con toda la gente pagana que los rodeaban. Porque, queridos hermanos, hasta el día de hoy vemos el mal se pega más fácil que el bien. Es un misterio. Un muchacho que está en droga, lo rodean 10 católicos
Y lo más seguro es que ese muchacho nunca vaya a la iglesia. Ahora un católico se rodea con 3 que estén en droga y a lo mejor termina cogiendo droga. Y eso es lo que nos habla aquí, en esta sutileza de lenguaje, y nos pone a esta mujer peligrosa que abandonó al esposo de su juventud y que hizo, se fue con otro. Esto es una remembranza de lo que es Israel, como Israel muchas veces abandonó a su Señor, a su esposo, al que hizo el pacto nupcial en el Sinaí, cómo lo abandonó y se fue con dioses extranjeros que no le habían ofrecido absolutamente nada. Salomón le está diciendo a su hijo el peligro de meter en tu casa pensamientos y formas de actuar extrañas. Decirle que una casa donde entran este tipo de cosas que estamos oyendo hoy, totalmente anticristianas, totalmente, ya no vamos a decir anticristianas, vamos a decir antinaturales, porque va en contra que la simple observación de la naturaleza te deja claro. Y no estoy hablando solamente de sexo, cambio de sexo, estoy hablando de todo. Es un cambio de paradigma. Y esos muchos años yo lo estuve hablando cuando hablaba de la nueva era. Como la nueva era que comenzaba, ellos decían que había un nuevo Mesías y había un nuevo paradigma. Que paradigma es el yin yang, eso que es la mitad blanco y la mitad negro. Que nada es blanco ni nada es negro. El malo y lo bueno es parte de una misma cosa. Este cambio de paradigma, la forma total y radical que nos viene presentando en los medios de comunicación y que nosotros le dictamos desde los años 90, es lo que nosotros tenemos que evitar que entre a nuestra casa. Porque esto contradice no solo la fe, contradice la naturaleza, contradice la ciencia. Ay, querido hermano, pero para esto, ¿qué es lo que hace falta? Sabiduría. Y así, queridos hermanos, pues llegamos al final de este capítulo 2 del libro de los Proverbios. No sin antes recordarles que tenemos nuestro viaje a Israel con el padre Javier Olivera Rabasi y con mi amigo Santiago Larcón del 7 de noviembre al 17. Si están interesados, todavía tenemos cupo. Puedes entrar a peregrinacionessiloe.com. Peregrinacionessiloe con 2 S. Peregrinaciones juntos siloe.com. Ahí si buscan la foto nuestra, hacen clic ahí, desarrollan pues la página, van a ver que en el centro está el costo, lo que incluye, lo que no incluye, las preguntas frecuentes, está absolutamente todo. Y oren por nosotros porque también tenemos algunas dificultades técnicas para grabar las clases, no sabemos por qué es lo que sucede muchas veces, si es la cámara, si es el sistema, no sabemos, pero bueno, ahí seguimos con la gracia de Dios yendo para adelante. No se olviden lo que dice el sabio, que el principio del temor de Dios es tener esa sabiduría que Él nos da. Por eso el verdadero sabio es aquel que teme al Señor en el sentido que lo reverencia, que quiere agradarle. Manténganse sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.